Bienvenidos, constituyentes. Bienvenidos. Un espacio de y para ustedes. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Constituyentes, un programa para nuestros oyentes. Siendo las 4 de la tarde, le damos inicio a este nuevo segmento. Estoy en compañía de Oscar y Sebastián y que en el transcurso de la emisión me ayudarán a poner en contexto el tema que hoy vamos a tratar. De nuevo quiero darles las gracias a todos nuestros oyentes por estar en sintonía con el programa, que desde hoy es de ustedes. Constituyentes es un espacio en el que buscamos entender para qué sirve la Constitución, pero mucho más importante, entender cómo funciona. Para ello, en compañía de todos nuestros expertos invitados, vamos a discutir y definir nuestro primer tema, la verdad de la libertad de pensamiento y objeción de conciencia. Pero bueno, Oscar, explícanos bien de qué se trata esto. Sí, Tatiana, el día de hoy les tenemos un tema bastante interesante y a la vez polémico. Analizaremos en qué casos se puede proceder a la objeción de conciencia, la jurisprudencia y tendremos algunos invitados que nos ayudarán a entender lo que han tenido que enfrentar muchos ciudadanos por cuenta de su libertad de pensamiento. Pero antes de entrar al tema en cuestión, Sebastián, ayúdanos con lo que dice la Corte Constitucional acerca de este derecho. Perfecto, Oscar. Quisiera poner a nuestros oyentes en contexto. Así me gustaría contarles qué es esto de la libertad de pensamiento y para qué nos sirve. Debemos saber que la libertad de pensamiento es un derecho fundamental y que gracias a la Constitución de 1991 logramos traerlo a Colombia. O bueno, volverlo a traer. Más adelante les contaré por qué. Según la Corte Constitucional, este derecho es la facultad que tiene toda persona de tener o de profesar determinada ideología, filosofía o cosmovisión, de lo que implica para el individuo el atributo de estar conforme con un determinado sistema en torno del mismo hombre, del mundo y de los valores. Mejor dicho, que toda persona tiene derecho a creer en lo que quiera. Pero quisiera saber ustedes qué conocen de este derecho. ¿Recuerdan algún momento en que hayan tenido que utilizar o citarlo por alguna razón? Por ejemplo, tú, Tatiana, ¿cómo crees que lo puedes hacer valer? Así es, Sebastián. Por mi parte, pues nunca he tenido que utilizarlo, pero sí he escuchado que en algunas religiones los jóvenes presentan la objeción de conciencia y no tienen que prestar el servicio militar. ¿Y tú, Oscar, la has escuchado? Yo tengo entendido que muchos fieles de ciertas religiones apelan a sus creencias para evitar prestar el servicio militar. ¿No será una estrategia para evadir el servicio? ¿Qué opinan ustedes? No me diga que esa fue su estrategia para no prestar servicio, viejo Oscar. Pero sí, es cierto, esta es una manera o mecanismo para hacer valer este derecho. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Existen una serie de condiciones para lograrlo, y para aclarar estos temas está nuestro personaje invitado el día de hoy. Cuéntales a nuestros oyentes de qué se trata, Tatiana. Claro que sí. Quiero que presentemos brevemente a nuestros 3 invitados para que todos nuestros constituyentes estén al tanto de quiénes son y por qué nos están hablando del tema. Tenemos a Juan Pablo Alvarado, él es estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia y tiene experiencia con casos de objeción de conciencia. Y para continuar en nuestro programa Constituyentes, ella es la doctora Luisa Fernanda Tauteo Ayuela, abogada de la Universidad Libre con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Actualmente es estudiante de la maestría en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Sergio Arboleda, pero además ha investigado sobre el tema de la objeción de conciencia. Bueno, tenemos el gusto de tener como invitado para este programa al doctor Raúl Acero. Él es abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Administrativo, así como Derecho Público, Financiero y Registral, y actualmente es funcionario judicial. Bueno, yo sí le quiero hacer una pregunta muy importante a nuestros 3 invitados y creería yo que todos nuestros constituyentes están en las mismas. Y es, ¿de qué se trata la objeción de conciencia? Y bueno, también saber un poco más qué relación tiene la objeción de conciencia con el servicio militar obligatorio en Colombia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la objeción de conciencia es una razón que normalmente es moral, influenciada por la religión, que le impide a una persona realizar algunos actos que ellos desde su punto de vista pueden considerar como inhumanos. Entonces, básicamente es el derecho que tiene toda persona a no ser obligado a actuar en contra de sus convicciones y digamos que este derecho se materializa
cuando existe una discrepancia entre una norma jurídica y la moral, ya que esa norma jurídica exige por parte de las personas obligadas a acatarla un comportamiento que su conciencia prohíbe. Muy buenos días, mi nombre es Raúl Acero. En primer lugar, en Colombia, por vía jurisprudencial, nunca se admitió la objeción de conciencia para efectos del servicio militar obligatorio. Siempre la Corte Constitucional y las demás cortes negaron cualquier derecho al respecto. Pero, en vista de la normatividad internacional de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y otras altas cortes internacionales que se venían pronunciando al respecto y en donde se admitía que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que tienen las personas, en esa medida la Corte Constitucional retomó el tema y cambió su jurisprudencia, es decir, cambió su criterio jurídico y a partir del año 2009 sostuvo una tesis diferente. Bueno, sin duda alguna es un muy buen inicio para todo lo que queremos decir sobre la libertad de conciencia. Pero antes de que sigamos, queremos mostrarles una de nuestras secciones conocidas como Dato Curioso. Aquí va un dato curioso. Como dato curioso queremos comentarles que la Corte Constitucional apunta al surgimiento de 3 momentos importantes para el análisis y desarrollo de esta figura dentro de las temáticas o tipologías diferentes que para el derecho colombiano pueden identificarse como. La primera se da en el ámbito de la objeción de conciencia ante la prestación del servicio militar obligatorio. La segunda es la objeción de conciencia dentro de establecimientos educativos. Y la tercera, la objeción de conciencia ante la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí termina este dato curioso. ¿Cuáles son los requisitos para que un ciudadano pueda acudir a la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar? Bueno, tenemos que tener claro que esto es un proceso complicado, pero personalmente considero que en cuanto al servicio militar aún más. La Constitución política de nuestro país dice que el bien común prima sobre el bien individual y el servicio militar se considera como un bien común porque apoya entes como la policía o los militares y las personas que presentan servicio aportan a la seguridad nacional. Es por eso que se debe hacer todo un proceso para demostrar que realmente el objetor de conciencia lo hace honestamente y no simplemente por evadir el sistema. Existen pasos a seguir. Se deben presentar evidencias y tener testigos. La Corte Constitucional concedió el derecho de objeción de conciencia a un militar en Antioquia. El alto tribunal le ordenó además al Ministerio de Defensa divulgar entre todos los uniformados los alcances del fallo emitido en las últimas horas. A Wilmar Darío Gallo Alcaraz lo reclutó el ejército en Santa Fe de Antioquia en febrero del 2011 y se lo llevaron al batallón Pedro Justo Berrío en Bello, Antioquia. Wilmar Darío pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde el 2004 y allí le dijeron que las armas y la fe no combinaban. La iglesia tiene unos principios básicos que es el respeto por la vida. Por esa razón, acudió a la Corte Constitucional con la tutela que le fue concedida. La sentencia de la Corte regaña incluso a altos mandos militares que con diferentes argumentos jurídicos y burocráticos intentaron bloquear el derecho a la objeción de conciencia. En el ejército le dijeron que tenía que pertenecer a una red juvenil y que el Congreso tenía que legislar y normatizar la objeción de conciencia. Porque no le puede decir esto a un capitán, no me mande a esto, o yo no lo hago porque ya sería un rebelde. Pero la Corte regañó la creatividad argumental de los militares y ordenó, primero, separar inmediatamente a Wilmar Darío de las filas del ejército y segundo, al Ministerio de Defensa contarle a todos sus miembros que la objeción de conciencia es un derecho que se tiene que acatar. Para solicitar o para poder alegar la objeción de conciencia como un mecanismo óptimo para efectos del servicio militar obligatorio, la Corte habla de que se deben tener convicciones o creencias, básicamente. Y esas convicciones o creencias pueden ser religiosas, éticas, morales o filosóficas. Frente a esta pregunta,
hay un pronunciamiento muy importante que es una sentencia de unificación, específicamente la sentencia 108 del 2016, que dice que esta objeción de conciencia está relacionada con el derecho a la libertad de conciencia y no es una evasión al ordenamiento jurídico, sino que por el contrario, en una sociedad democrática como la que nosotros vivimos, se debe dar un interés al respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. Entonces, no es que aquí se trate de hacer prevalecer el interés de unos u otros pocos frente a muchos o la inmensa mayoría, que es lo que nosotros decimos cuando hablamos básicamente que prevalecen los derechos colectivos frente al derecho individual, sino que también el Estado debe propender por el respeto de los derechos individuales básicos. ¿Cuáles han sido las transformaciones que ha tenido la objeción de conciencia desde un punto de vista jurídico para que actualmente sea considerada una causal para no prestar el servicio militar? Bueno, frente a esta pregunta, digamos que en lo que concierne a la objeción de conciencia para la no prestación del servicio militar, se ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante en Colombia, ya que hasta el año 2009 las altas cortes eran enfáticas en que efectivamente este derecho no podía ser alegado frente al servicio militar, que también pues tiene una consagración de obligatorio en la Constitución Política, específicamente en el artículo 216, y que antes solamente establecía unas causales para exonerar a la persona de realizarlo de manera muy taxativa en la norma. Digamos que ya después del 2009, la Corte Constitucional específicamente entra a analizar el tema de la objeción de conciencia en el servicio militar, y pese a que la norma o la ley no establecía esta como una causal de exoneración, sí hace como una alusión a este derecho fundamental que puede ser, digamos que alegado en diferentes ámbitos, y se empezaron ya a conocer, digamos que jurisprudencias resolviendo o revisando tutelas interpuestas por los ciudadanos, donde efectivamente el ciudadano entra a demostrar de manera suficiente los motivos por los cuales no le era dado prestar el servicio militar. Y obviamente las creencias deben ser profundas, en la sentencia lo explica, no cualquier creencia, sino arraigada en la persona y en la familia, que sean fijas, no como ocurre con muchas personas que están cambiando de criterio cada semana, sino tienen que ser permanentes. Ese es su criterio permanente, y que tienen que ser sinceras en el sentido de que no pueden ser falsas ni mentirosas. Porque, ¿para qué lo dice la Corte? Pues para evitar que una persona proponga como objeción de conciencia el hecho de que pertenece a un grupo religioso en el cual siempre objetan el uso de las armas, y realmente la persona no pertenece a ningún grupo religioso, porque por ejemplo en el colegio se demuestra que ha sido indisciplinado y tiene una conducta indisciplinada y agresiva, alevosa. Luego eso conllevaría a pensar que la persona está mintiendo. A eso hace referencia la Corte cuando dice que deben ser sinceras. Bueno, y teniendo en cuenta los requisitos un poco más concretos para presentar este recurso de la objeción de conciencia, quisiéramos saber también, ¿se puede apelar, por ejemplo, a una segunda instancia cuando es desfavorable el fallo en la solicitud de la objeción de conciencia? La decisión que tome el juez correspondiente se puede impugnar, lo que comúnmente conocemos como apelación, que se llama impugnación por ser una tutela. Siempre hay una segunda instancia para una tutela.
En Colombia no existen las terceras instancias. Entonces la Corte Constitucional es una institución que solamente revisa las sentencias de tutela de primera y de segunda instancia. Las revisa y las puede aceptar o las puede rechazar o revocar. Y para finalizar, y teniendo en cuenta lo que nos comentaba anteriormente sobre la Comisión de Objeción de Conciencia, nos gustaría saber es qué cifra o qué porcentaje de fallos a favor en casos de la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar existen en el país. ¿Hay alguna cifra, por ejemplo? Digamos que hay cifras muy interesantes frente al tema de fallos a favor, donde se han reconocido objetores de conciencia en materia de la no prestación del servicio militar. Hay un artículo muy importante de la revista Semana, donde se indica que a octubre del 2018 solo se habían reconocido 324 casos de objetores de conciencia a favor, en comparación con los 64.382 reclutados. Entonces, digamos que básicamente la figura está, hay un procedimiento ya establecido, hay un amplio desarrollo jurisprudencial que nos permite ver casos a favor y casos en contra, pero digamos que básicamente hace falta difusión, hace falta información y hace falta que los jóvenes conozcan la figura y cuenten con un apoyo jurídico para hacerla valer en los casos en que efectivamente el hecho de prestar el servicio militar pueda presentar una afectación a los derechos individuales frente a las convicciones y creencias religiosas, morales y de tipo ético que tienen las personas en cuanto al tema de utilizar un uniforme, en cuanto al tema de alzarse en armas, en cuanto al tema de pronto tener que realizar algún tipo de acción en contra de la vida de otro ser humano. Entonces considero que básicamente lo que hace falta es más conocimiento de la figura. Sí, total, tienes toda la razón, comparto ese pensamiento. Siento que nos hace falta conocer más a fondo la Constitución, saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Y creo que esa es la finalidad de este programa, mostrarles todo ese tipo de cositas que de pronto no tenemos muy claras. Bueno, sin duda fue un programa lleno de mucha información. Creo que a todos nos quedaron súper claras todas las dudas que teníamos con respecto al tema de la objeción de conciencia. Quiero darle las gracias a nuestros 3 invitados y también quiero invitar a todos nuestros constituyentes que estén súper pendientes de nuestras próximas emisiones, donde nuestro fin es educarlos, mostrarles y acompañarlos en el aprendizaje de nuestra Constitución política. Recuerden que si no lograron escuchar el programa de hoy, lo encontrarán en nuestro canal de SoundCloud, subido para que no se pierdan ni una sola emisión de Constituyentes, donde podrán oírlo y compartirlo con sus amigos. Y si están interesados un poco más en el tema de objeción de conciencia, en nuestro canal de YouTube pueden oír el microcuento Tu objeción, mi libertad o mi conciencia, en donde conocerán la historia de Alfredo Pitaya. Buenas noches y gracias a todos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter estamos como @constituyentesoficial, en Facebook Constituyentes Oficial y en el canal de YouTube Periodismo DDHH y Constitucional. Servicio militar, conmigo no vas a acabar. Servicio que me ata y me obliga a asesinar. Me mando un mundo de locos donde hay que disparar. No importa si que yo no sé que por dentro y arriba me toca matar. Las balas no van a parar, las mates no van a callar. Un pueblo que se